Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda Terror Paranormal, espero se encuentren bien. Estas son 4 historias, de terror, sobre exorcismos reales. Número 1. Annelies Michel. Annelies Michel nació en 1952 en Baviera en una familia profundamente católica. Desde su infancia se destacó por su devoción religiosa y su vida tranquila. Hasta los 16 años, comenzó con los episodios de convulsiones. Los médicos diagnosticaron epilepsia del lóbulo temporal, condición neurológica que puede provocar alucinaciones, pérdida de control muscular y alteraciones en la percepción. A pesar del tratamiento, los síntomas de Annelies se intensificaron con el paso del tiempo. Empezó a manifestar comportamientos inusuales, como evitar objetos religiosos, escuchar voces y afirmar que veía figuras demoníacas. La familia Michel, preocupada de la salud mental y física de Annelies, buscó ayuda médica durante años. Los psiquiatras le recetaron diversos medicamentos antiepilépticos y antipsicóticos, pero la joven no mostró mejoría. Al contrario, sus episodios se volvieron más frecuentes y violentos. Fue cuando la familia comenzó a considerar la posibilidad de que el padecimiento se debiera a una causa sobrenatural. Annelies, convencida de que estaba poseída, pidió a sus padres que buscaran la intervención de la Iglesia Católica. El caso llegó a oídos de 2 sacerdotes, Ernst Alt y Arnold Lenz. Observar el comportamiento de Annelies y escuchar sus relatos, concluyeron que la joven podría estar bajo la influencia de fuerzas demoníacas. La Iglesia Católica, en ese momento, era muy cautelosa con la autorización de exorcismos. Finalmente concedió el permiso para realizar el ritual bajo estrictas condiciones. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976, los sacerdotes llevaron a cabo 67 sesiones de exorcismo. Algunas de ellas duraban hasta 4 horas. Durante esos rituales, Annelies mostró signos de sufrimiento extremo. Los registros de audio y las notas documentan gritos, rezos y declaraciones en las que la joven afirmaba estar poseída por varios demonios, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Hitler, Nerón y Caín. En una de las grabaciones, Annelies gritó: «Déjame en paz, mientras los sacerdotes recitaban oraciones en latín. Su estado físico se deterioró rápidamente. Dejó de comer y beber, perdió peso de forma alarmante y sufrió lesiones autoinfligidas. Al momento de su muerte, el 1 de julio de 1976, Annelies pesaba solo 30 kilos. La autopsia reveló que las causas del fallecimiento fueron desnutrición y deshidratación severas. Las autoridades iniciaron una investigación que culminó en un juicio por homicidio negligente contra los padres de Annelies y los 2 sacerdotes. El proceso judicial, que tuvo lugar en 1978, se convirtió en un debate público sobre la responsabilidad de la Iglesia, la medicina y la familia en casos de enfermedad mental y creencias religiosas. Durante el juicio, la defensa argumentó que Annelies había solicitado el exorcismo y que tanto los padres como los sacerdotes actuaron de buena fe, convencidos de que la joven estaba poseída. El tribunal determinó que los acusados no habían hecho lo suficiente para garantizar la salud física de Annelies y que debieron buscar atención médica adecuada. Los 4 fueron declarados culpables de homicidio negligente y recibieron sentencias de prisión en suspenso. El caso, ocurrido en la localidad de Klingenberg, Alemania Occidental, involucró a la familia Michel. Número 2. Roland Doux. El joven de 14 años, identificado como Roland Doux, empezó a escuchar extraños sonidos que provenían de las paredes de su habitación, apenas unos días después de la muerte de una familiar cercana. La tía Tilly, cuentan documentos de la Universidad Católica de St. Louis, en Missouri. Algunos reportes aseguran que fue ella quien lo introdujo a la tabla de Ouija, un juego concebido en el siglo XIX, cuando el espiritualismo se convirtió en un fenómeno religioso. Los sacerdotes de la Universidad de St. Louis fueron quienes llevaron a cabo los exorcismos. La familia creía que los intentos del chico por contactar a su tía a través de la y ahorita todos los trailers, o sea esa orden mandárselos Ouija, habían sido el desencadenante de los fenómenos paranormales que estaban experimentando. Aseguraban que veían sillas moviéndose solas, que la cama Roland se sacudía de manera extraña y que los pisos tenían marcas profundas sin explicación, como si alguien arrastrara muebles pesados.
Al ver que ni médicos, psicólogos o psiquiatras podían ofrecer respuestas satisfactorias sobre lo que estaba sucediendo, la madre del joven acudió a su pastor luterano Luther Miles Schultz, quien le recomendó visitar a la comunidad católica de Washington dada la experiencia que la Iglesia Católica tiene con casos de posesión demoníaca. Schultz le envió una carta al Departamento de Parapsicología de la Universidad de Duke. Lo presenta a él como uno de los testigos de los fenómenos que la familia de Roland estaba reportando. Las sillas se movían junto a él, y una lo lanzó lejos. Su cama se sacudía cada vez que estaba en ella. La búsqueda de los familiares del joven los llevó a la ciudad de St. Louis, en Missouri, donde entraron en contacto con la comunidad jesuita de la universidad. El sacerdote Raymond Bishop se interesó en la historia del joven y la llevó a las autoridades de la institución. Cuenta el sacerdote en sus escritos, la cama de Roland se estaba sacudiendo cuando lo vio por primera vez, pero dejó de hacerlo cuando la bendijo e hizo la señal de la cruz con agua bendita. Esto lo llevó a buscar la ayuda del cura de la iglesia de la universidad, un experimentado sacerdote llamado William H. Bowdern. Bowdern, de 52 años y veterano de la Segunda Guerra Mundial con vasta experiencia de enseñanza y pastoral, visitó a Ronald 2 días después. Durante la visita, Roland sufrió 2 largos rasguños con la forma de la cruz, mientras que objetos como el agua bendita volaban por las habitaciones. Se continuaron las oraciones del exorcismo y Roland convulsionó violentamente, luchando con su almohada y sus roupas de cama. Los brazos, piernas y cabeza de R tuvieron que ser controlados por 3 hombres. Las contorsiones revelaban fuerza física más allá del poder natural. Roland escupía en el rostro a los que lo sostenían y oraban. Escupía a las imágenes religiosas y a las manos de los sacerdotes. Se estremecía cuando lo rociaban con agua bendita. Luchó y gritó en una voz diabólica y aguda. Louis cuenta que los rituales se llevaron a cabo en diferentes lugares. Bishop narra eventos extraños en los diferentes lugares en los que estuvieron. En un centro de retiro, Roland intentó arrojarse por un barranco luego de que lo hubieran bendecido rociando agua bendita en la entrada. Bowdern, en un momento del rito, le exigió al demonio que se identificara y que abandonara el cuerpo del chico, a lo que Roland, con la voz distorsionada, respondió: él solo tiene que decir una palabra más, una pequeña palabra. Quiero decir una gran palabra. Nunca la dirá. Siempre estoy en él. Puedo no tener siempre mucho poder, pero siempre estoy en él. Nunca dirá esa palabra. Bishop cuenta que luego de eso, pocos minutos antes de la medianoche, oyeron una voz distinta que salía de Roland, diciendo: Satán, Satán, soy San Miguel y te ordeno, Satán, y a los otros espíritus malignos, que abandonen el cuerpo en el nombre de Dahmanas, inmediatamente. Ya. Cuando Roland se despertó, les dijo a los sacerdotes que el arcángel San Miguel había luchado una gran batalla para salvarlo y había vencido. Número 3. Clara Germana Cele. Nacida en Sudáfrica en 1890, Clara Germana Cele era una niña cristiana devota que, en 1906, se creía poseída por un poderoso demonio. Clara quedó huérfana de padres cuando era niña y asistió a una escuela católica desde los 4 años. No se sabe mucho sobre su infancia, pero se crió entre las monjas de la escuela y fue criada por la iglesia. Bautizada de niña, la única vida que conoció fue la de la misión de San Miguel. Sus compañeros y las monjas del colegio la conocían como una chica normal y corriente. No dio motivos para sospechar que estuviera poseída, aunque su confesión no se tomó demasiado en serio. Su comportamiento extraño y errático comenzó a preocupar a los sacerdotes y monjas de la escuela. Su comportamiento llegó a su punto álgido el 20 de agosto de 1906, cuando los estudiantes y monjas, sorprendidos, la vieron rasgarse la ropa, gruñir como un animal y conversar con seres invisibles. En cierto momento, incluso dijo: hermana, por favor, llama al padre Erasmo. Debo confesarme y contarlo todo. Pero rápido, oh Satanás me matará, me tiene en su poder. Nada está bendecido conmigo. He tirado todas las medallas que me diste. Más tarde, declaró: me has traicionado, me prometiste días de gloria, pero ahora me tratas con crueldad. Podría ser esta última declaración dirigida al diablo, quien le prometió a Clara poder y felicidad, pero recibió tortura a cambio. Se informó que así fue, ya que después de confesarle su pacto al padre Horner, tuvo una discusión verbal con el demonio que llevaba dentro.
Con respecto al gruñido animal que provenía de Clara, una monja escribió: ningún animal había emitido jamás semejantes sonidos, ni los leones de África Oriental ni los toros furiosos. A veces, parecía como si una verdadera manada de fieras orquestada por Satanás hubiera formado un coro infernal. Los extraños arrebatos de Clara continuaron durante semanas. Las monjas contaban que le ardía la piel al rociarla con agua bendita, y que arremetía violentamente cuando entraban Biblias, cruces y otros objetos sagrados en la habitación con ella, incluso cuando estaban ocultos a su vista. También desarrolló lo que se describió como capacidades clarividentes, que le permitían describir con detalle la vida personal de quienes la rodeaban. Varias monjas también se presentaron afirmando que Clara había aprendido a hablar y comprender varios idiomas extranjeros que nunca le habían enseñado. Poseía, además, una fuerza sobrehumana, dominando incluso al sacerdote más fuerte cuando intentaban contenerla durante sus arrebatos. Otro informe, contado por muchos testigos, fue que Clara comenzó a levitar 5 pies en el aire diariamente, con la ropa pegada a su cuerpo mientras se elevaba, desafiando las leyes de la gravedad. Se decía que solo después de rociarla con agua bendita, volvía a la realidad y se liberaba temporalmente de su poder. Otros afirmaban que Clara tenía la capacidad de transformarse en una criatura con forma de serpiente, con un cuerpo tan flexible como el de una serpiente, mientras se deslizaba por el suelo de la escuela. Incluso mordió a una monja en el brazo y le dejó marcas de dientes que parecían colmillos de serpiente. Muchas historias cuentan que Clara era completamente intolerante a todos los símbolos religiosos durante su posesión, pero se reporta que Clara no solo se confesaba mientras estaba poseída, sino que también recibía la Sagrada Comunión. O bien esto ocurrió muy temprano durante su posesión, o bien las fuerzas que la afligían eran tan fuertes que pudieron resistir el poder de la Iglesia Católica. Cualquiera podía ver que la niña estaba afligida por algo peligroso y siniestro. El padre Horner y otro sacerdote, el reverendo Mansueti, recibieron autorización de la Iglesia para realizarle un exorcismo a Clara. El 11 de septiembre de 1906, se llevó a cabo el exorcismo, que duró desde la madrugada hasta altas horas de la noche, un proceso agotador para ambos sacerdotes. Durante el exorcismo, la violencia de Clara se intensificó, e incluso intentó estrangular a uno de los sacerdotes con su estoula. A la mañana siguiente, se realizaron los ritos de nuevo, y el demonio que la poseía abandonó el cuerpo de Clara tras anunciar a los sacerdotes que marcaría su salida con un acto de levitación. Clara se elevó 1,5 metros, como antes. Esta levitación tuvo lugar ante unas 170 personas en la capilla. Los sacerdotes anunciaron entonces que Clara había sido liberada de la influencia del diablo. Tan solo un año después, Clara afirmó haber hecho otro pacto con el diablo, y se realizó otro exorcismo que duró 2 días. Tras la salida del demonio del cuerpo de la joven, los testigos informaron de un olor fétido que impregnaba el aire. Esta fue la última vez que se reportaron disturbios relacionados con Clara, ya que no existe constancia de su suerte después. Solo se dijo que estaba extremadamente avergonzada por ese exorcismo, y esperaba que todos olvidaran la locura de lo ocurrido en la misión. Pidió perdón y dedicó su vida a actividades más humildes. Clara fue incinerada tras su muerte, pero se desconoce dónde reposan sus restos. Número 4. Emma Smith. Nació en 1882 en Marathon, Wisconsin. Se sabe muy poco sobre sus padres, pero se estima que su madre falleció aproximadamente en 1890, dejando a Emma en las garras de su padre abusador y alcohólico. Era una católica muy devota, pero de repente, a los 14 años, se vio incapaz de entrar en una iglesia sin que le asaltaran pensamientos violentos. Estaba obsesionada con la idea de romper las pilas de agua bendita y hacer daño a los sacerdotes. No podía comulgar y todos los objetos consagrados le causaban repulsión. Pronto, simplemente no pudo entrar en ninguna iglesia, pues un poder interior oculto la retenía. Cuando una iglesia local intervino para ayudar a la atormentada mujer, contactaron al padre Theophilus Reisinger. El padre Reisinger nació en Alemania en 1899 y a los 20 años se unió a los capuchinos, una rama de la orden franciscana. Emigró a Estados Unidos y ejerció primero en la ciudad de Nueva York antes de mudarse al Medio Oeste en 1912.
el mismo año en que realizaría su primer exorcismo a la misma Emma Smith. El primer exorcismo del padre Raisinger a la joven Smith se consideró exitoso y ella pudo volver a la vida normal, pero los efectos fueron efímeros. Para cuando Smith y el padre Raisinger se encontraron por segunda vez, ella afirma que no había experimentado un día de paz en décadas. En ese mismo periodo, el padre Raisinger pasó de su primer exorcismo a convertirse en la figura de referencia para disipar los males que infectan a los seres humanos, con 19 exorcismos exitosos en su haber. Cuando empezó a sufrir tormentos, afirmó que eran consecuencia de las maldiciones que le habían impuesto su padre, terriblemente abusivo, y su tía Mina, considerada una bruja, quien supuestamente la maldijo y le puso hierbas malditas en la comida. Aunque tanto su padre como su tía habían muerto, eso no impidió que sus espíritus la atormentaran e introdujeran fuerzas demoníacas en su cuerpo y mente. Casi 2 décadas después de su primer exorcismo, Smith sabía a dónde se enfrentaba y sabía que debía prepararse. Cuando el padre Raisinger fue llamado de nuevo para expulsar a los demonios de Smith, este predicaba en la parroquia de San José en Allen, Iowa. El reverendo Joseph Siaigar era un viejo amigo y el padre Raisinger le pidió ayuda para realizar el nuevo exorcismo de Smith en su parroquia. El padre Siaigar pudo haber dudado, pero la ubicación de Allen ofrecía varias ventajas. Por ejemplo, había una iglesia católica y un convento donde Smith podía alojarse durante el proceso. El pueblo era tranquilo, con solo unos cientos de habitantes, pero aún así estaba lo suficientemente cerca de la ciudad de Des Moines y de una importante vía férrea como para permitirle viajar hasta allí. El aislamiento del convento permitiría que el exorcismo se realizara con relativa discreción y mantener a Smith lo más anónima posible. También se esperaba que estar lejos de casa disminuiría el poder de las fuerzas demoníacas que la atormentaban. Quedó claro casi de inmediato que la distancia no importaba. Smith llegó a Allen, Iowa, el 18 de agosto de 1928 y posteriormente declaró que casi de inmediato se llenó de ira. Al llegar al convento, quiso atacar a las monjas que la esperaban, y cuando le trajeron la comida, supo al instante que la habían bendecido antes de entrar en la habitación. Furiosa, rechazó toda comida y bebida y se sentó en su habitación, ronroneando como un animal, esperando la llegada del padre Raisinger. Tardó bastante más de lo esperado en llegar. Cuando llegó a la estación de tren y se encontró con el padre Siaigar, emprendieron el viaje al convento en su coche personal, pero el vehículo se negó a acelerar a toda velocidad. Este inconveniente no sorprendió al padre Raisinger. La primera sesión comenzó ese mismo día. Smith fue colocada en una cama de hierro con la ropa y las mangas atadas para evitar que se soltara. Las monjas más fuertes del convento estaban presentes para ayudarla y la sujetaron esperando que comenzara el horror. Tan pronto como el padre Raisinger comenzó a recitar los ritos, sus ojos se cerraron con fuerza y quedó inconsciente. Pero su estado de sedación pronto dio paso al caos. Según informes del interior del convento, Smith logró salir de la cama y rápidamente se arrojó contra una pared, donde tuvieron que obligarla a volver a agacharse. Entonces comenzaron los gritos. Aullidos, gritos penetrantes y desgarradores atravesaron los muros del convento mientras el padre Raisinger ordenaba que cesaran con silencio. Satanás, calla, infame réprobo. Entonces, comenzaron las voces. Voces chillonas y estruendosas que respondían a las preguntas del padre Raisinger en inglés, alemán y latín, todas afirmando ser entidades múltiples, entre ellas Belcebú, Judas Iscariote y el espíritu del padre y la tía de Smith, todos con la intención de torturar a la mujer. El difícil proceso duró 3 sesiones, la primera del 18 al 26 de agosto, la segunda del 13 al 20 de septiembre y la última del 15 al 23 de diciembre. Los demonios y el padre Raisinger continuaron su lucha, yendo y viniendo, drenando la energía y la vida de todos en el convento. Smith vomitaba continuamente cantidades ingentes de bilis rancia y un líquido lleno de lo que parecían ser hojas de tabaco masticadas, a pesar de no consumir más que pequeñas cantidades de leche y agua. El cuerpo de Smith se distorsionó, expandiéndose, contrayéndose y retorciéndose mientras continuaba enfureciéndose y emitiendo voces que transmitían información sobre los presentes que ella no tenía forma de conocer. La única persona capaz de soportar la desgarradora tortura diaria de exorcizar a Smith era el padre Raisinger.
quien estaba presente en la habitación todos los días mientras las monjas rotaban su asistencia para recuperarse y recargar energías. Con el tiempo, el padre Sitaígar se arrepintió cada vez más de haber permitido que el exorcismo se llevara a cabo en su parroquia. Cuando expresó su opinión de que el ritual debía detenerse y trasladarse a otro lugar, el padre Raisinger reaccionó con sorpresa y atribuyó sus reconsideraciones al diablo, que se las había metido en la cabeza e intentaba abrir una brecha entre los viejos amigos. Según se dice, los demonios también opinaron sobre el cambio de opinión del padre Sitaígar, gritándole que espera a que termine la semana. Cuando llegue el viernes, entonces. Cuando llegó ese viernes, el padre Sitaígar sufrió un accidente automovilístico mientras se dirigía a visitar a una mujer enferma. Sobrevivió al accidente con solo heridas leves, pero durante las semanas siguientes, el sacerdote afirmó que no podía dormir por la noche debido a un flujo constante de sonidos sobrenaturales que solo cesaban brevemente en respuesta a sus oraciones. Semana tras semana, parecía que los esfuerzos del padre Raisinger no surtían efecto sobre los torturadores que vivían en el interior de Smith, pero a partir del 15 de diciembre, la intensidad del mal interior comenzó a disminuir. A las 9 p.m. del 23 de diciembre de 1928, meses después de que comenzara su exorcismo, Smith saltó repentinamente de la cama. Suponiendo que se trataba de un incidente más, las monjas que estaban cerca intentaron agacharla, pero en lugar de eso, ella se desplomó y comenzó a murmurar en voz baja: Belcebú, Judas, Jacob, Mina. Infierno, infierno, infierno. Unos minutos después, Smith recuperó repentinamente el conocimiento, abrió los ojos de golpe y declaró a su atónito público: ¿de qué terrible carga me he liberado por fin? Jesús mío, misericordia. Alabado sea Jesucristo. Poco a poco, los presentes se dieron cuenta de que, tras tantas semanas de tortura, Emma Smith había vuelto a ser ella misma. El exorcismo había funcionado. El exorcismo de Emma Smith debía mantenerse en secreto. Las monjas que soportaron la terrible experiencia solicitaron traslados y fueron reubicadas en menos de un año, llevándose consigo la historia. El padre Raisinger continuó predicando y exorcizando hasta su muerte en noviembre de 1941. Según todos los informes, Smith pudo retomar una vida perfectamente normal, practicando como católica devota y sin volver a ser atormentada por los demonios que le robaron casi 4 décadas de vida.